¿Qué tal? ¿Cómo están? Para los que no vinieron el jueves, les doy la bienvenida al curso de Biología Celular y Molecular. A los que no vinieron el jueves, que son la mayoría de ustedes, les recomiendo que... Espera, un segundito. Nacho, la filmación de la clase inaugural, ¿cuándo se sube? Ok. Les recomiendo que nosotros les vamos a poner el link en el campus, vean lo que se habló ahí, porque está el contrato pedagógico, que es lo que ustedes tienen que hacer y lo que nosotros vamos a hacer. Eso por un lado, tienen las condiciones de aprobación y regularidad y tienen lo que van a hacer en los trabajos prácticos. Eso por un lado. Por el otro, están las diapo también. Si ustedes recibieron el mail que yo envié por SIU ayer, estaban las claves de las aulas, del aula virtual. Bueno, y ahí ya deben haber podido bajar las diapo de esta clase. La intención es que tengan las diapo para que ustedes puedan seguir la clase. ¿Qué pasa? Veo que se sonríen. Bueno, miren, les voy a pedir disculpas por tener que dar el teórico en esta clase, pero ustedes saben que en esta facultad del aula tenemos una sola aula grande y la tiene monopolizada la doctora Núñez, así que es imposible que nosotros podamos desde hace 3 años tener el aula magna para los teóricos. Para los que no me conocen, la mayoría me conocen, yo soy la doctora Fernández, la profesora titular de la cátedra, y les voy a dar algunos de los teóricos de la materia. El cronograma de teóricos y los profesores que van a dar los teóricos se encuentran en el campus, así que ustedes pueden seguirlo. Me gustaría que de atrás para adelante, en cada una de las secciones, en una hoja, me anoten los nombres de los que vinieron. ¿Para qué? ¿Estas clases son obligatorias? No. ¿Para qué quiero los nombres? Vamos a hacer un seguimiento porque queremos ver, en general ocurre, pero queremos ver, la mayoría de ustedes va a rendir promocional, creemos, porque no tienen más la correlativa de anatomía, eso siempre y cuando aprueben los regulatorios, pero queremos hacer el seguimiento de cómo las clases, asistir a las clases teóricas, los ayuda a promocionar. ¿Sí? Así que si me hacen el favor de cada lado, no hace falta que lo hagan ahora, pero queremos que promocione la mayoría de ustedes y queremos hacer ese seguimiento. Dicho esto, les quiero decir 2 cosas más antes de... Me sacó los anuncios parroquiales, bueno, se los digo. Antes de que ustedes, cuando entren al campus, van a ver que dice clases teóricas y videos adicionales. Las clases, todo es, asistir acá es optativo, pero todo lo que está ahí es obligatorio que ustedes lo sepan. ¿Está bien? Dentro de las clases teóricas, por ejemplo, esta es una clase que se llama Cómo funcionan las proteínas y cómo se regula la actividad. Están los PowerPoint, ustedes los bajaron, y va a haber un adicional de 20 minutos que es para que ustedes comprendan cómo se relaciona esta clase con la futura profesión de farmacia y bioquímica. Van a tener una pequeña adicional, está grabado en MP4, de qué ocurre si las proteínas se malpliegan. ¿Qué enfermedades se generan como consecuencia del mal plegamiento? Por ejemplo, un Alzheimer o por ejemplo un Parkinson. Entonces, véanlo. Eso por un lado. Antes de clases teóricas, clase inaugural, les vamos a dejar videos y PDF de uniones químicas y hidratos de carbonos y lípidos. Eso lo deben saber. Si no lo saben, se lo miran y se lo aprenden porque nosotros lo vamos a evaluar. No las vamos a dar porque se supone que es contenido de biología celular, introducción a la biología e introducción a la biología del CBC. Pero se los vamos a dejar para que digan no tengo de dónde leerlo, no tengo de dónde estudiarlo, lo tienen ahí. ¿Está claro? Igualmente, en la medida que vayamos viendo la clase de hoy, les voy a ir poniendo algunos puntos para que repasen. No lo vamos a repasar, lo damos por sabido. Repasemos algunos puntos o que ustedes repasen algunos puntos. Bueno, la clase de hoy, que se llama ¿Cómo funcionan las proteínas
y cómo regula su actividad, a nosotros nos interesa mucho que ustedes comprendan qué es una proteína, cómo funciona una proteína y cómo se regula la actividad de la proteína, o sea, que funcione más o que funcione menos o que deje de funcionar. Siendo que si deja de funcionar seguramente va a venir una enfermedad, ¿sí? Como nosotros vamos a ser profesionales del área de la salud, entonces debemos comprender desde el vamos este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es una proteína? ¿Quién lo puede definir de lo que ustedes ya saben? Nadie lo puede... A ver, es una macromolécula, perfecto. ¿Qué más? Es una secuencia de aminoácidos. Una definición un poco más redondeada. Una secuencia de polipéptidos, una cadena. Mal. No, lo digo mal para que te vaya quedando claro que no es así. Es una secuencia, es una macromolécula compuesta por una secuencia de aminoácidos. ¿Está bien? Que puede estar formada por una cadena polipeptídica. A esa secuencia de aminoácidos se la llama cadena polipeptídica o varias. Eso es una proteína, no es una secuencia de cadenas polipeptídicas. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ir repasando. Entonces, es una macromolécula compuesta por una o más cadenas. Me traje mi palito para que vean que la tecnología no resolvió cómo usar punteros láser en estas pantallas. Es una macromolécula compuesta por una o más cadenas polipeptídicas. Es un polémero lineal de aminoácidos que se unen entre sí. ¿Por qué tipo de enlaces? Te estoy viendo, Facundo. Muy bien, te felicito. Unión peptídica. ¿Y qué tipo de unión es la peptídica? Covalente, muy bien. Y se encuentra plegada, cuando se plega sobre sí misma, adquiere una forma o conformación que es característica de su estado nativo, que es el estado termodinámicamente más estable. Y de esa forma va a depender la actividad de la proteína. ¿Qué función cumplen las proteínas? Cumplen todas las funciones que se llevan a cabo en una célula y en el organismo, obviamente, porque el organismo es un conjunto de células, ¿sí? Entonces, cumplen todas las funciones que se llevan a cabo en una célula y están cumpliendo o ejecutando las órdenes que están contenidas en el ácido desoxirribonucleico, que como ustedes saben es nuestro material hereditario, ¿sí? Bien, por ejemplo, ¿qué hacen? Pueden ser receptores en la superficie celular para señalización. Pasá y sentate, aunque sea en la escalerita, por favor. No se puede estar una hora parada. O que se corran un poquito tus compañeros. Pueden ser una proteína de transporte, ya sea del extracelular al intracelular o del citosol al interior de alguna organela. Pueden ser enzimas. Pueden ser proteínas que participan del movimiento, citoesqueleto, proteínas reguladoras, etcétera, etcétera. Pero todas las órdenes contenidas en el ADN son ejecutadas por las proteínas. Esto que está acá son las funciones que llevarían a cabo las proteínas. ¿Y cuántas proteínas se imaginan que nosotros tenemos en el cuerpo humano? O los mamíferos superiores. ¿24? ¿24 proteínas? ¿Todo esto, todo lo que son ustedes con 24 proteínas? No, te estás confundiendo con otra cosa. ¿Cuántas proteínas? A ver, ¿ustedes conocen la teoría, el dogma básico de la biología celular? ¿Qué dice el dogma? Bueno, lo conocen pero no me lo quieren decir. ¿Qué dice? Perfecto, o sea, no es que se active, vamos a ir, por favor, tienen que aprender a hablar en términos de biología. Dijiste transcribe, está bien. El ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce a proteínas. Imagínense que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una cantidad de genes. ¿Cuántos genes tenemos? Cuando ustedes nacieron, antes de que ustedes nacieran,
se más o menos decodificó el genoma humano. Y hay una estimación de la cantidad de genes que tenemos. ¿Cuántos tenemos? ¿Qué les parece? ¿100.000, 10.000, 5.000? Entre 20 a 25.000. Entre 20 y 25.000. ¿Cuántas proteínas les parece que podemos tener? Más de 500. Más de 500. Él estuvo spoileando el teórico del año pasado. Más de 500.000. Porque están las diapos que les dejé. Tenemos más de 500.000. ¿Cómo puede ser que tengamos 25.000 genes y 500.000 o más proteínas? Porque tenemos que... Depende de la combinación de los aminoácidos. No, eso depende de la cantidad de genes. La combinación de aminoácidos depende de la cantidad de genes. Tenemos 25.000 genes, ponele 30.000, no sé. Tenemos más de 500.000 proteínas. ¿De qué tipo de splicing? Del splicing alternativo, ¿sí? Bien, lo van a ver en la clase en una clase que viene más adelante de regulación de la expresión génica. Bueno, esto era lo que el compañero decía, que si ustedes vieron las diapos, acá les dice que tenemos más o menos, fíjense, comparen. Miren lo que tiene un pollo, 1 billón el genoma del pollo es un genoma muy grande y tiene aproximadamente 20 a 23.000 genes como nosotros, ¿no? No pareciera que un pollo tuviera la misma cantidad de genes que nosotros. Pero bueno, comparen esto porque es interesante. Miren este es el arroz, tiene 51.000 genes. Ustedes cuando se coman el arroz, piense que se están comiendo 51.000 genes. Bueno, no creo porque el grano de arroz ya no tiene núcleo. Bueno, entonces, ¿qué determina la actividad de una proteína? Y esto se lo graban a fuego, después lo van a utilizar en biológica. La actividad de una proteína la determina, o sea, que una proteína esté activa la determina la forma, que es la conformación. Si cursaron orgánica, algunos saben lo que es la conformación. La estructura tridimensional, la estructura en el espacio. Y si no cursaron orgánica, ya la van a cursar el cuatrimestre que viene. No, este cuatrimestre. Ya me van a contar a lo largo del cuatrimestre. Y ahora lo que me interesa que vean es qué determina la forma de la proteína. A ver los que bajaron las diapos. ¿Qué determina la forma? La secuencia de aminoácidos. ¿Y qué determina la secuencia de aminoácidos? La secuencia de las bases en el ADN, ¿sí? O sea, el ADN va a decir que las proteínas, digamos, ¿no? Si hablara, tiene las órdenes para que las proteínas hagan todo lo que él quiere, ¿sí? Darnos estructura y función. Pero a su vez, el ADN va a decidir qué forma le da a cada proteína. ¿Se entiende? En cuanto a la secuencia de bases, y eso va a determinar, leyendo el código genético, una secuencia de aminoácidos. ¿Me siguen? Entonces, esto es simplemente para que repasemos rápidamente las distintas jerarquías estructurales que pueden tener una proteína y que vayamos introduciendo conceptos nuevos que ustedes no tienen. Entonces, el gen, en una secuencia de bases, dentro de un par de clases van a ver ácidos nucleicos y vamos a ver bien cómo es un gen. Va a determinar la estructura primaria. Esta estructura primaria va a hacer un primer plegamiento, ¿sí? La proteína puede tener en su primer plegamiento zonas que son hélice alfa o zonas que son hojas beta, ¿sí? No necesariamente tiene que tener todo hélice alfa o todo beta. Algunas sí lo son, pero no necesariamente. Acá estoy dejando un nuevo concepto que es motivos, que ya vamos a ver lo que es motivos y que corresponde al plegamiento de la estructura secundaria. Esta estructura secundaria, fíjense, para el que me había dicho varias cadenas polipeptídicas, es una cadena polipeptídica que empieza a plegarse y luego, fíjense esta que tiene las dos estructuras en una misma cadena, se volvió a plegar y adquiere la forma en el espacio. Esta es la estructura terciaria. Y acá vamos a introducir el concepto de dominios, ¿ok? Y a su vez, dos o más polipéptidos pueden formar lo que se denomina
una estructura cuaternaria. ¿Está bien? Y a su vez, muchas cadenas polipeptídicas pueden formar lo que se conoce hoy en día como máquinas moleculares u organización u ordenamiento supramolecular, que tienen alto peso molecular y que constituyen una máquina molecular. No llega a ser una organela, no es un organito, pero constituyen una máquina molecular, como van a ver cuando estudien el proteasoma, ¿sí? Que es una máquina molecular que degrada proteínas. Entonces, la estructura tridimensional de la proteína está dada por la estructura primaria. Eso es un concepto. Vamos a repasar rápidamente. Como me dijeron, o bien me dijeron, fíjense que acá les voy dejando cosas que ustedes deben saber, ¿sí? Enlace peptídico, que es una unión covalente, restos apolares, restos polares. En eso nosotros nos vamos a incursionar porque lo deberían tener presente. Entonces, la estructura primaria se establece gracias a la secuencia de bases en el ADN, que son leídas en los ribosomas, y va a dar una secuencia de aminoácidos, de acuerdo a las órdenes del ADN. Las uniones covalentes, que son las uniones de la vida, las que dan estructura, se establecen entre el carboxilo de un aminoácido y el amino que está en el carbono alfa, para que recordemos, y se establece lo que se llama la unión peptídica. Esto es para recordarle que los aminoácidos, aparte de tener el carboxilo y el amino en el carbono alfa, tienen un hidrógeno y tienen esto que se denomina resto. ¿Se acuerdan? Ese resto, que acá les estoy amplificando, una tirosina, que es un aminoácido, este es el resto, ¿sí? Puede tener características polares o apolares. ¿Saben lo que es polar y no polar? No me digan que tiene cargas positivas o negativas, es así. O tienen cargas netas, eso sería polar, o tienen grupos que no tienen cargas netas, pero que pueden interaccionar con el agua. Por ejemplo, grupo con carga que no tiene carga neta e interacciona con el agua. Ya cursaron general, ¿no? Grupo que no tiene carga neta e interacciona con el agua. Voy a poner a llorar. Un oxidrilo. ¿Saben lo que es un oxidrilo, no? Bueno, un oxidrilo, un amino. Bueno, en este caso tiene una carga neta, pero los aminos, si no tienen las condiciones de pH suficiente, no se cargan. Interaccionan con el agua. Bien, hasta acá vamos. Fíjense este dibujo que está acá, que es un dibujo extraído del Alberts. Acá quiso representar el diseñador de arte del Alberts que este aminoácido, por ejemplo metionina o la leucina, que si ustedes van al libro o van a cualquier lugar de esos que buscan en internet buenos y se fijan cómo son los restos de los aminoácidos, metionina y leucina son no polares, son apolares, no pueden interaccionar con el agua. Mientras que, por ejemplo, estos azules son asparragina y tirosina. Fíjense que acá tengo el oxidrilo ese que les decía. Estos sí pueden interaccionar con el agua. O sea, una cosa no polar va a tratar de interaccionar con lo no polar y lo polar con lo polar. ¿Me siguen? Porque esto no polar no podría estar interaccionando con el agua porque es termodinámicamente no favorable. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer espontáneamente una proteína que es sintetizada en medio acuoso? ¿Qué les parece? ¿Y cómo va a salir del medio acuoso? Si nosotros estamos formados el 80% por agua. Ah, bien. Va a tratar de plegarse y que estos dos queden en contacto entre sí, que va a ser una interacción de Van der Waals o efecto hidrofóbico, y por afuera queden los aminoácidos que son cargados o polares para que puedan interaccionar con el agua. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí está claro? Entonces, esta era la estructura primaria. Ahora vamos a la jerarquía estructural, donde se adquiere estructura o se forman estructuras secundarias. La hélice alfa y la hoja beta. Recuerden,
Estas estructuras se estabilizan, todas las estructuras tienen en su estabilización interacciones débiles que ustedes deben repasar cómo son. Por ejemplo, la hélice alfa y la hoja beta, que son las dos estructuras que habitualmente ustedes más conocen, se estabilizan por puentes de hidrógeno. Repasen cómo es un puente de hidrógeno. Acá tenemos otra estructura secundaria que se le denomina plegamiento al azar o random coil. Se la conocen generalmente por random coil. Tienen que ir familiarizándose también con algunas palabras en inglés. Pero también se va a estabilizar en algún lugar por un puente de hidrógeno. Y esto, que también es una pequeña estructura secundaria, se la denomina giro beta. ¿Por qué giro beta? Ahora lo vamos a ver acá. Fíjense que este giro beta está representado acá teniendo aminoácidos y acá estabiliza un puente de hidrógeno. Estructura secundaria, primer plegamiento de la cadena. Fíjense, acá tengo la misma proteína que les mostré al principio. En un polipéptido, este es 1, puedo tener estructuras secundarias distintas, hojas beta y hélices alfa. ¿Está claro? Y además tengo un giro beta, porque si tengo una hoja beta que va en un sentido y tiene que girar en otro sentido, necesita tener una cadena lo suficientemente flexible para que le permita hacer el giro, ¿sí? Y acá viene el primer concepto que ustedes quizás no deben haber visto, que se llama motivo. El motivo, acuérdense, es típico de las estructuras secundarias. Y son zonas de la cadena que van a tener una determinada forma, que las podemos encontrar en muchos polipéptidos y que van a tener, de acuerdo a la forma que tiene ese pequeño sector de la cadena, una función. ¿Está bien? Por ejemplo, acá les estoy mostrando dos figuras que se encuentran, estas figuras las pueden encontrar en el Lodish. Les aclaro que el Lodish ya está en internet y el Albert también, así que búsquenlo y bajen los PDFs. Bueno, a esta estructura, fíjense, tengo un segmento de hélice alfa y acá tengo dos cadenas beta. Es simplemente esto no es un polipéptido entero, es un pedacito de estructura secundaria que va en un punto, va a tener los aminoácidos necesarios. Les aclaro que todos estos son polares, para complejar. ¿Saben lo que es complejar? ¿Saben los complejos? ¿Vieron complejos en química? O quelar, no sé qué terminología usan, un átomo de zinc. Entonces, a este tipo de estructura que va a tener una secuencia de aminoácidos determinada, que en general son cadenas cortitas, son pedacitos cortitos de la estructura, se los llama dedos de zinc. ¿Está bien? Hay otro, y este es uno muy, muy famoso, que se lo denomina IF-HAN, hélice, bucle, hélice, hélice, bucle, hélice, y que tiene la combinación adecuada de aminoácidos polares. Fíjense que tengo un glutámico, un aspartico, una treonina y una asparagina, para quelar un átomo de calcio. Una proteína muy importante porque el calcio, esta forma que está dentro de una proteína es muy importante porque muchísimas de las funciones celulares están dirigidas por el calcio. Bien, vamos a pasar a la estructura terciaria. Hasta acá no hay dudas, estamos repasando. La estructura terciaria es ya el plegamiento total. Una vez que se estableció el primer plegamiento de sectores en hojas beta, hélices alfa, se vuelve a plegar ocultando, como dijo el compañero, aquellos restos no polares, porque van a estar interaccionando con el agua, siempre y cuando sean proteínas solubles. Después vamos a ver la clase que viene qué pasa con una proteína que interacciona con una membrana. ¿Y cómo se estabiliza la estructura terciaria? También por interacciones débiles entre aminoácidos enfrentados. Por ejemplo, acá tengo una atracción de tipo electrostática o interacción iónica, ¿sí? Esto es una interacción, acá tenemos interacciones puente de hidrógeno, interacciones débiles. Esto es una interacción hidrofóbica. Fíjense, acá tenemos
dos ciclos tipo benceno, ¿sí? Que están interaccionando por fuerzas de Van der Waals. Y acá tenemos betilos que también son muy no polares y están interaccionando por fuerzas de Van der Waals y por interacción de tipo hidrofóbica. Pero también tenemos a partir de esta estructura enlaces covalentes, como por ejemplo los puentes disulfuro. El puente disulfuro es un enlace covalente. Y acá va a aparecer otro concepto nuevo, el de dominio. Dominio ya es un concepto que corresponde a la estructura terciaria, que a su vez se puede dividir en formas compactas. Yo tengo el plegamiento de la proteína en el espacio que se va a plegar de una determinada manera y que cuando uno se la pone a estudiar por cristalografía de rayos X va a ver que esa forma tiene formitas, obviamente no distintas, no separadas, sino forma en su estructura, va a tener regiones determinadas de plegamientos de estructura terciaria. Síganme. Acá les traigo un ejemplo que es muy visible para explicar lo que es un dominio. Todo esto es una cadena polipeptídica, es una sola cadena polipeptídica, hizo sus plegamientos secundarios en hojas beta y hélices alfa y luego se plegó sobre sí misma para llegar a la forma tridimensional. ¿Está bien? Pero fíjense, esto, cuando hicieron la cristalografía de rayos X, se dieron cuenta de que acá tenía una zona compacta diferente de esta otra zona compacta, ¿sí? A eso se lo denomina dominio. Es un plegamiento, es una zona compacta de estructura secundaria. Tienen la definición en la diapo. Lo que tienen es que comprender de estructura terciaria y a cada uno de esos dominios en general se les va a atribuir una función dentro de la proteína. ¿Me siguen? Esto, por ejemplo, es una enzima que se llama fosfolipasa A2, que la van a ver muchas veces en la carrera, porque es la iniciadora de una cadena de mediadores inflamatorios, por ejemplo, los que generan vasodilatación y nos hacen doler la cabeza. Y esta enzima fosfolipasa A2 tiene dos claros dominios. Este dominio, y es muy bueno este ejemplo para explicarlo del motivo, este dominio que se llama dominio de unión a calcio, si es un dominio de unión a calcio, ¿qué va a tener dentro de su plegamiento? Un motivo. Un motivo y F-handle que vimos antes, que va a permitir la unión a calcio. ¿Está bien? Y acá es el dominio catalítico, o sea, el dominio que va a llevar a cabo es una fosfolipasa, todo lo que termina en asa, en generalmente fosfatasa, lipasa, proteinasa, hidroliza, o sea, degrada. Entonces, en este dominio que se llama catalítico, se va a llevar a cabo la función de hidrolizar, en este caso, un fosfolípido, porque es fosfolipasa. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Y esto ya nos va anticipando de cómo va funcionando una proteína, porque fíjense, tiene que unir calcio para que cambie algo en la forma de la estructura, después lo vamos a ver, y para que este dominio catalítico pueda unir al sustrato y degradarlo. Pasamos a la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria yo les dije que podía tener dos o más polipéptidos, ¿sí? Entonces, son transcriptos por el mismo gen, si es un homodímero, o por diferentes genes, si son heteropolipéptidos, ¿sí? En este caso estamos hablando de la hemoglobina. La hemoglobina tiene 1, 2, 3, 4 estructuras terciarias que se estabilizan entre sí por interacciones débiles. O sea, si hay interacciones débiles, tengo iónica, puente de hidrógeno, tengo hidrofóbico, ¿sí? Se estabilizan entre sí, o sea, van a interaccionar entre sí. Acá tenemos, esto rojo es a donde es un grupo prostético, es el hemo, a donde se va a unir el oxígeno, porque ustedes recordarán que la hemoglobina, ¿alguien está hablando? ¿Me quiere preguntar algo? No me siento. Chicos, siéntense allá. ¿Cómo ven lo que yo estoy marcando?
Bueno, la hemoglobina une oxígeno, ¿sí? Es el que transporta el oxígeno. Fíjense que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Eso significa que hay 2 genes, por lo menos, que están codificando para esa hemoglobina. Un gen codifica alfa y otro beta. ¿Está bien? Otro ejemplo muy importante son los anticuerpos. Los anticuerpos tienen 4 cadenas. Esta es la formita donde habitualmente ustedes la van a encontrar dibujada. Tengo 2 cadenas pesadas, que son estas más largas. Acá están dibujadas con distintos colores, turquesa y amarilla las cadenas largas, y 2 cadenas cortas, ¿sí? Fíjense que además de todas las fuerzas de interacciones débiles para estabilizar estas estructuras en el espacio, ¿qué tengo uniendo las cadenas? Puentes disulfuro, que son uniones covalentes. ¿Está bien? Bueno, les voy adelantando. Tenemos, los anticuerpos tienen esta formita, y en este lugar que yo les puse sitio de unión al antígeno es por donde el anticuerpo va a reconocer el ligando o antígeno, que se llama, va a reconocer una molécula o va a reconocer una molécula en la superficie de alguna bacteria a la que se va a unir el anticuerpo para neutralizarlo, ¿sí? Bueno, hasta acá no hay dudas, ¿verdad? Sí. ¿Dentro de cada dominio se tiene un motivo? No necesariamente. Fíjate que en el otro dominio, que era el catalítico, yo no marqué ningún motivo, pero los motivos pueden estar dentro de dominios. O sea, van a estar dentro de dominios, ¿sí? Que son plegamientos de estructura. El motivo, solo estructura secundaria, un pedacito que está dentro de la estructura terciaria. Bueno, y estas son lo que se denominan máquinas moleculares o estructuras de orden superior. Me voy a poner acá. Ahí está, si pueden ver todos. Estructuras de orden superior. Esto era lo que yo les decía, miren. Eso tiene 2000 kilodaltons. Para que tengan idea, un aminoácido pesa 100. Una proteína estándar pesa 55.000. Este tiene 2000 kilodaltons. Esto está mal, perdón. No, está bien, son 2000 kilodaltons y 125.000 kilodaltons, porque yo se lo había puesto en megadaltons y abajo lo llevé a kilodaltons. Y una proteína normal tiene 55 kilodaltons. Imagínense el peso de esas estructuras o la masa, imagínenselo como masa dentro de la célula. Esto es un proteasoma, que es una máquina degradadora de proteínas en el citosol, y este es el complejo del poro nuclear, que va a ser el que va a seleccionar qué cosa entra y no al núcleo. Recuerden que en el núcleo es muy importante lo que entra y sale, porque está protegiendo la envoltura nuclear, ¿qué cosa? El material genético, ¿sí? Que es lo que tenemos que evitar que se mute. ¿Está bien? Entonces, ¿puedes repetir nuevamente lo de kilodaltons? La conversión es una conversión como la que ustedes aprendieron en química general. Si vos tenés kilo, ¿a qué pasás después? Chicos, si tenés kilo, ¿a qué pasás? Después, ¿cómo llegas a tera? Ustedes son chicos informáticos. O sea, esto es lo mismo que las unidades que tenés en los bytes, ¿o no? ¿Sí o no? Si tenés kilo, después pasas a mega. ¿Y después a qué pasan? A giga. ¿Y después qué pasan? Bueno, si vos tenés 1200 o 1500 kilodaltons, después pasás a 125, no me acuerdo, megadaltons, y después podrías pasar a gigadaltons, y después podrías pasar a tera, pero no hay nada tera en el organismo, ni giga. Bueno, esto simplemente se los dejo como un recuerdo a memorias para que ustedes los vayan repasando. Una cosa muy importante, les voy a ir diciendo cosas para que vayan aprendiendo cómo aprobar biología. Esto no se mira una vez como una serie de Big Bang Theory. Esto se mira en 1 por, no en 2 por, se asimilan los conceptos y, por ejemplo, yo tomo esta diapo y escribo a manopla, ¿sí?, la definición de estructura primaria, la de estructura secundaria. ¿Se entiende?
Porque ustedes lo que hacen es mirar los teóricos a 2 por en el colectivo. Y dicen, sí, yo estudié. No, no estudiaron. Miraron el teórico a 2 por en el colectivo. De ahí a que sepan los conceptos, o para qué sirven esos conceptos, hay una gran distancia. Bueno, avanzamos. Ahora bien, la estructura tridimensional, vamos a seguir machacando esto, que es la que determina la forma. ¿Cómo hace una proteína para determinar la forma a partir de la estructura primaria? Lo que hablábamos antes con el compañero que dijo que lo hidrofóbico se unía a lo hidrofóbico y lo polar se quedaba en contacto con el medio acuoso polar, es lo que ocurre. Espontáneamente, termodinámicamente, es más favorable. Entonces, ¿qué? Un poco para acá, así los veo. Si recuerdan el código de colores que habíamos visto antes, los verdes son todos no polares, ¿sí? Y los azules son todos polares. Termodinámicamente, la proteína se va a hacer un bollo. Todo lo no polar va a quedar en el núcleo de este bollo y todo lo polar va a ser lo que va a poder interaccionar con el agua para ser soluble. ¿Está bien? Entonces fíjense la importancia de la estructura primaria. La importancia de que el ADN no esté mutado. ¿Sí? Porque es esta estructura primaria la que va a dar el orden de los aminoácidos y la que va a generar la forma. Y la forma va a ser la que va a permitir que la proteína esté activa, sea cual fuere la función que tiene que cumplir. Hasta acá no hay dudas, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir repitiendo. Secuencia de bases, cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos direcciona el plegamiento. En el MP3 de 20 y pico de minutos que tienen extra, ahí se explica cómo se direcciona bien el plegamiento, o sea, cómo hace la célula en medio acuoso para direccionar el plegamiento. Tengo la estructura terciaria y esto es lo que se conoce como estructura nativa de la proteína, ¿sí? Nativa, es la termodinámicamente más estable. Y esta, en teoría, esa estructura nativa es la que va a llevar a cabo la función de la proteína, ¿sí? Ahora bien, esta proteína que se plegó y tiene actividad, puede ocurrir que ante determinadas condiciones del medio pierda la forma. Ustedes saben, venimos hablando de interacciones débiles. ¿Por qué se las llaman débiles? Porque ante cualquier cambio sutil del medio, por ejemplo, cambia el pH. Si cambia el pH, ¿qué interacciones se van a desarmar? Vamos, química general. Cambia el pH. Disminuye el pH. ¿Qué aumenta en el medio? ¿Los protones o los oxidrilos? Los protones. Si aumentan los protones, ¿qué fuerzas se pueden desarmar? Las iónicas y qué más. Las puentes de hidrógeno. Chicos, repasen esto. La urea o el beta-mercaptoetanol, que es algo que obviamente se utiliza en experimentación, nadie tiene adentro de la célula urea o beta-mercaptoetanol, lo que hace es reducir los puentes disulfuros y transformarlos en sulfidrilo. Yo puedo esto es una desnaturalización de la proteína, donde la proteína pierde su estructura terciaria pasa a tener una estructura de este tipo, o vaya a saber. Lo que es importante es que la proteína deja de tener actividad, ya no va a cumplir la función. En estas condiciones se las puede renaturalizar a las proteínas, esto es algo experimental, se las puede renaturalizar y que la proteína vuelva a adoptar, obviamente invirtiendo todas las condiciones, ¿no? Y que la proteína vuelva a adoptar la forma activa. No voy a profundizar porque lo van a ver muy detallado en química biológica.
Lo que es importante es, supónganse que a la célula por algún motivo le aumenta la fuerza iónica, que no voy a preguntar si saben lo que es porque me da miedo. Se aumenta la fuerza iónica. Se aumenta la fuerza iónica, que puede ocurrir en la célula que aumente la fuerza iónica, va a haber un problema con las interacciones débiles. Entonces la célula tiene que implementar mecanismos para que la proteína se mantenga activa y no sea perjudicada por ese cambio de fuerza iónica. Ahora, hay otro, les pediría que por respeto a mí no miren el celular. Yo estoy anotando en el celu porque no tengo mano. Ay, no tiene mano. Bueno, anota en el celu. ¿Qué les iba a decir? Hay otra forma de naturalización. ¿Quién me la dice? El calor. El calor, la temperatura, ese es un concepto que está mal. La cosa es el calor, el fenómeno es el calor. ¿La temperatura qué es? La magnitud, es la forma en que uno mide el calor, ¿sí? Entonces, lo que va a aumentar es la energía calórica, vamos a llamarla así. Energía calórica que se le va a entregar al sistema. Cuando aumenta la energía calórica, y el ejemplo típico es el huevo frito, o el huevo duro. Cuando aumenta la energía calórica, van a ocurrir dos cosas. Por un lado es cierto, puede aumentar el movimiento de las moléculas, pero por el otro lado, ¿vieron todos los restos que tiene la proteína? Se empiezan a oxidar. Calor, esos restos, en presencia del oxígeno del aire, se oxidan. ¿A ustedes les parece que si se oxidan todos los restos se va a poder renaturalizar la proteína? No. Entonces pasa a un estado que se denomina agregado. Y eso es lo que pasa cuando nosotros cocinamos el huevo. Por ejemplo, no lo vamos a poder volver nunca la albúmina, que es la parte que tiene mayor proteína, la parte blanca, a su estado original. ¿Está bien? Ok. Entonces, tenemos el estado nativo y acá vamos a introducir unos nuevos conceptos. Hasta ahora lo tenemos todo claro. ¿Cómo hace la célula que va a sintetizar la mayor parte de sus proteínas en contacto con un medio acuoso para que la proteína se pliegue bien, si es cierto que a medida que se va traduciendo en el ribosoma va exponiendo al medio acuoso restos hidrofóbicos o restos apolares? ¿Me siguieron con la pregunta? ¿Sí o no? Tengo un ribosoma. Piensen en un ribosoma de los que aprendieron alguna vez en algún lugar. El ribosoma empieza a leer el ARN y sale la proteína por la subunidad mayor. ¿Está bien? En la medida que va saliendo la proteína, va exponiendo restos polares, que no tienen ningún problema con el medio acuoso, y restos apolares. Pero que para que el plegamiento ocurra en forma adecuada, tengo que tener toda la proteína, para que cada aminoácido interaccione con el aminoácido que tiene que interaccionar. ¿Se entiende? ¿Cómo hace para mantener a la proteína sin que se malpliegue? Existen estas maravillosas moléculas que se llaman chaperonas moleculares. Son unas proteínas, todo es proteínas. Recuerden que les dije que las órdenes las llevan a cabo todas las proteínas. Estas proteínas, HSP70, HSP90, VIP, algunas de ellas la van a ver cuando estudien retículo endoplásmico. Estas proteínas lo que van a hacer es interaccionar con esos grupos hidrofóbicos, ¿me siguen? Y mantener a la proteína en solución hasta que se terminó de sintetizar. ¿Sí? Cuando se termina de sintetizar y mediando hidrólisis de ATP, las chaperonas moleculares se desprenden de esos parches hidrofóbicos y la proteína espontáneamente se pliega. ¿Está bien? Y hay otras que se llaman chaperoninas, que ahora se las voy a mostrar, que todavía no se ha encontrado una estructura similar en células de mamífero, pero se cree que existen por ciertos indicios, que son máquinas de plegamiento. Miren, esto es una chaperona molecular. ¿Ven que esta tiene 3 colores distintos? ¿Sí o no? No son 3 proteínas, es una cadena polipeptídica que tiene 3 ¿qué? Dominios. Muy bien. Un dominio va a ser el dominio de unión ATP o ATP, o como lo quieran mencionar, porque siempre nos critican por cómo nombramos al ATP.
Y el otro va a ser, ¿cómo se los enseñaron en la escuela, en el CBC? ¿ATP o ATP? ¿Va bien? Hay distintas formas. Bueno, es el nucleótido de adenina que cuando se hidroliza da energía, ATP. Bueno, fíjense que tiene un dominio de unión a la cadena, o sea, se va a unir al parche ese hidrofóbico. El parche hidrofóbico, mejor dicho, va a unir la cadena donde están los aminoácidos hidrofóbicos y va a tener un dominio de unión al ATP. Y va a generar un ciclo, ¿sí? Fíjense que acá se unió la cadena, sigo teniendo ATP, luego voy a tener una hidrólisis de ATP. Una pregunta: si el dominio que une ATP en un determinado momento, el ATP se transforma en ADP más fosfato inorgánico, ¿qué función tendrá ese dominio? Va a tener un dominio catalítico de ATPasa. ¿Sí? Entonces la ATPasa va a degradar al ATP y va a impulsar que el ciclo termine liberando la proteína bien plegada y regenerando las condiciones del inicio para que vuelva a entrar otra proteína. ¿Se entiende? Acá esto es lo que básicamente ocurre, lo van a ver en muchos procesos a lo largo de la materia, así que por favor compréndanlo. Y acá lo que tenemos es ese barrilito, yo lo llamo barrilito, donde la proteína, esto era lo que les decía, ven el ribosoma, la subunidad mayor va liberando a la proteína, el polipéptido, en la medida que va siendo sintetizado y ingresa al barrilito, y también en un proceso dependiente de ATP, ese barrilito lo que va a hacer es generar el plegamiento de la proteína. Hay una cosa que les quiero decir: la proteína se puede plegar bien o la proteína se puede plegar mal, porque por más que tenga la cadena, la secuencia adecuada, puede que se equivoque el barrilito o la chaperona o lo que fuera. Entonces, si ustedes fueran célula, ¿qué harían con eso? Degradarla. Es muy costoso degradarla, porque es muy costoso sintetizar una proteína. ¿Qué intentarían hacer antes? Arreglarla. Eso sería. Es lo que trata de hacer la célula, tratar de arreglarla. Y si no la puede arreglar, entonces sí la degrada. ¿Se entiende? Eso está en esos 20 minutos que tienen adicionales. ¿Cómo podríamos hacer para arreglar la proteína? Y si no la podemos arreglar, es necesario que se degrade. Porque si no se degrada, va a pasar lo que yo ahora les voy a contar y que tienen en esas diapo extras en el aula virtual. Fíjense, estamos repitiendo siempre lo mismo. Ahora, yo les pregunto, decimos que la estructura primaria depende de la secuencia de bases en un gen. Si una base se muta, puede generar una alteración en el ARN y una alteración en la lectura del ARN, y en lugar de meter, por ejemplo, un aminoácido no polar, mete uno polar. ¿El plegamiento va a ser igual o diferente? Diferente. Entonces, si tengo una mutación en las bases, si hay una alteración en la estructura primaria, luego van a ver que hay mutaciones conservadoras y no conservadoras, lo que se va a alterar es la estructura terciaria y el estado nativo. Si te altera el estado nativo, la estructura terciaria, ¿qué se va a alterar? La actividad de la proteína. Ahora vamos a ver lo de la función y la actividad. Me hiciste acordar. O sea, no voy a tener la forma adecuada para que tenga actividad, y además les voy a decir, el plegamiento adecuado no solamente le va a dar la forma. El plegamiento adecuado, las proteínas tienen una vida media, se tienen que recambiar, porque imagínense que ustedes no tienen las mismas proteínas desde que nacieron. Hay una vida media, que es el tiempo medio que dura una proteína en la célula antes de ser recambiado. ¿Se entiende? Entonces, cuando la proteína tiene que ser recambiada, primero la tiene que degradar la célula. ¿Y cómo vas a ver, por ejemplo, el proteasoma dónde tiene que cortar esa cadena polipeptídica para que sea degradada y para que puedan ser reusados los aminoácidos? También está dado en la estructura terciaria.
Entonces, si hay una mutación, no solo no va a cumplir la actividad, sino que se va a impedir la degradación. Y si no se puede degradar la proteína, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué les parece que puede pasar con esa proteína en la célula? Se acumula. Y si se acumula, se produce una enfermedad. Vuelvo a decirles, como en el Alzheimer, como ocurre en el Parkinson, ¿sí? Y como ocurre en otras enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? ¿Qué te perdiste? En degenerativa. Cuando la proteína está A ver, la proteína tiene una forma determinada. Escúchame, no lo escribas, porque va a estar filmado. Escúchame, la proteína tiene una forma, lo importante es que lo entiendan. Tiene una forma, con esa forma va a ser activa. Si se muta, va a cambiar la forma. Además, con la forma nativa, va a exponer los sitios donde tiene que ser degradada. Si cambia la forma, no solo no puede cumplir la función, sino que no puede ser degradada. Y entonces, como consecuencia, se va a acumular. Es como que se va a depositar dentro de la célula y la célula va a empezar a dejar de cumplir la función. ¿Me siguieron? Ok. Bueno, este es un ejemplo. Acá les dejo, ese simbolito significa que tienen más explicación en el aula. Esta sería una conformación normal de una proteína que se llama prión. ¿La escucharon nombrar? Bien. Y esa es la conformación alterada. Fíjense que pasa completamente de alfa hélice a hoja beta, ¿sí? Y por lo tanto, esta proteína va a ser muy difícil de ser degradada por los mecanismos que era degradada en su configuración normal. ¿Está bien? Bueno, avanzamos. Entonces, como no sé qué había antes, esto era lo mismo. Entonces, como resumen, esto es un resumen de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Me parece que se me saltó una diapo, pero antes de entrar con las propiedades de las proteínas, y ya vamos llegando casi al final, quiero decirles, y esto es muy importante, la actividad de la proteína se refiere a que la proteína funcione o no funcione. La función es otra cosa. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo a la hemoglobina, ¿cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno. ¿Cuándo está activa la hemoglobina? Cuando transporta el oxígeno. Si se mutó y no transporta el oxígeno, ¿está activa? No. Entonces, es diferente función que actividad. La función es, ¿qué es la proteína? Es un receptor de membrana. ¿Cuándo funciona? Cuando une un ligando y gatilla una señalización celular. Si se muta ese receptor y no puede unir el ligando, ¿está activo? No. Esto es muy importante porque muchas de las terapias que ustedes van a estudiar y de los medicamentos, ¿quiénes van a estudiar farmacia de acá? ¿Los demás bioquímica? Después se empareja un poco. Todos van a estudiar farmacia después. Los medicamentos tienen que interaccionar con una forma de la proteína, ¿sí? Si no, el medicamento no va a poder funcionar, ¿sí? Después vamos a ver algunos ejemplos, porque como les dije en la charla inaugural, tratamos de orientar todos los temas de biología hacia la actividad profesional, ¿sí? Bueno, hasta acá no hay dudas, ¿verdad? Vamos a pasar a una propiedad muy importantísima, que es la complementariedad molecular y que es cómo funcionan las proteínas. La complementariedad molecular, y fíjense que yo les dejé como un juego de encastre ahí, de dibujito, se trata justamente de cómo una proteína puede interaccionar con todo lo que tenemos que no sea proteína. Puede ser un lípido, un azúcar, el ADN, el ARN, puede interaccionar con iones, ya lo vimos, ¿sí? Puede interaccionar con iones, puede interaccionar con todo. E incluso puede interaccionar con proteínas de otros organismos. Les acabo de decir que los anticuerpos pueden unirse a las superficies de las bacterias. Entonces las proteínas pueden interaccionar con todo. ¿Pero de qué depende que la interacción sea adecuada? Porque la interacción de la proteína con algo es lo que le va a dar la actividad. ¿De qué depende? Va a depender de la forma que tiene la proteína
que va a interaccionar y la otra cosa con la que va a interaccionar. ¿Se entiende? Tienen que encastrar. Y a su vez, algo muy importante es que, además de encastrar, tienen que establecerse entre esas dos superficies que encastran interacciones débiles. Entonces, fíjense que acá está muy bien representado, acá tenemos una proteína supuestamente verde con otra proteína. En general, lo que se une a se liga, y por eso lo que se une a se llama ligando. Esto para que vayan adquiriendo nuevos términos. Si yo tengo una proteína y acá se me va a unir un azúcar, el ligando va a ser un azúcar. ¿Sí? Bueno, los receptores es un término que se usa mucho con los receptores. Bien, entonces, encastra, y ven estos palitos rojos que están acá, esas son las interacciones débiles que se deben establecer. Esto está muy bien esquematizado en esta figura que es del Lodish. Fíjense, no solo tienen la forma que encastra perfectamente, sino que entre las dos proteínas A y B tengo muchas interacciones débiles que van a favorecer que se mantengan unidas. ¿Sí? Una pregunta, ¿acá puede haber también que se forme una interacción covalente o no? En general, este tipo de interacciones, acá no, en la complementariedad molecular no, porque este tipo de interacciones tienen que ser transientes, o sea, transitorias. Ahora lo vamos a ver con un par de ejemplos. Las proteínas se tienen que unir y desunir en algún momento para que puedan ser recuperadas para que sigan funcionando. Acá lo que les estoy mostrando son dos proteínas que tienen formas parecidas, pero no encastran perfectamente. Pueden establecer menos cantidad de interacciones débiles. Entonces, ¿cómo será la unión? La fuerza de unión entre esas proteínas, ¿mayor o menor? Menor. Contra mayor sea la fuerza de la mayor es el encastre y las interacciones débiles que ocurren entre las dos, entre la proteína y el ligando, mayor va a ser la fuerza de unión, más me va a costar disociarlas. Y bueno, por ahí cumplen o no mejor la función. Eso lo vamos a ver a lo largo de la cursada. ¿Se entiende este concepto de complementariedad molecular? Esto no es nada más que el mismo gráfico anterior, solamente que es la imagen del Alberts, donde les va mostrando que tengo que tener no solamente la forma, ven, estas no pueden interaccionar porque no tienen formas de encastre, mientras que estas no solamente encastran, sino que tienen un alto número de interacciones débiles entre las moléculas. Y debajo en ese cuadrito les puse con qué puede cuáles son los tipos de interacciones, entre otros, antígeno-anticuerpo, enzima-sustrato, que es lo que ustedes conocen como la teoría de la llave cerradura, o el dedo y el guante, o como lo quieran llamar, ligando receptor, proteína-proteína, molécula cualquiera proteína. Se van a cansar de ver estas interacciones en todo a lo largo de la materia. Vamos sentando bases para que comprendan la materia. Bien, y ahora dos ejemplos de complementariedad molecular. Uno de los ejemplos es las enzimas, que es el que ustedes más claro tienen. La enzima en general va a tener una forma, va a tener un sitio catalítico. En ese sitio catalítico va a tener dos sitios definidos. Uno va a ser el sitio de unión, en general coinciden. Y en ese sitio de unión al sustrato, ¿saben que lo que se une a una enzima se llama sustrato, verdad? Ok. En ese sitio de unión va a unir al sustrato, obviamente, cuanto más sea complementaria la forma y mayor cantidad de interacciones débiles haya, con más afinidad se va a unir el sustrato a la enzima. Por eso van a ver a lo largo de la carrera que van a escuchar que esta enzima tiene más afinidad por la glucosa que por la galactosa. ¿Se entiende? Entonces piensen por qué va a tener más afinidad por una que por la otra, aunque podría llegar a metabolizarla. ¿Está bien? Bueno, y dentro del sitio catalítico tengo el sitio activo. El sitio activo es el que va a llevar a cabo la catálisis, ya sea de formar una unión covalente, como en este caso, que está formando fosfoenolpiruvato. No, acá ¿qué está haciendo? Está transfiriendo un fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP para formar ATP. Esta es una reacción de que
ruta metabólica. ¿Vieron en el CBC? ¿Cuál sería la diferencia entonces entre sitio catalítico y sitio activo? El sitio catalítico y el sitio activo es lo mismo. Ahí te estoy poniendo, el sitio activo tiene un sitio catalítico que es donde ocurre la catálisis, que no está muy bien descrito en el Lodich, pero no lo vamos a dar nosotros porque les compete, o sea, pensar cómo ocurre la reacción, hay varias teorías. En el sitio activo está el sitio catalítico, que es donde va a ocurrir la reacción química de hidrólisis o de unión, de oxidación o de reducción. Son 4 tipos de reacciones que ocurren en el organismo. Y además tenés en el sitio activo dominios de unión, lugares de unión, porque primero el ligando se tiene que unir, el sustrato se tiene que unir para que ocurra la catálisis. ¿Está bien? Otra cosa que tienen que recordar es que las enzimas aceleran la velocidad de las reacciones en los seres vivos, no disminuyendo la energía libre, sino que disminuyendo la energía de activación. Esos conceptos los repasan de las clases de termodinámica. Y acá les puse una persona que tuvo una idea brillante, o varias personas tienen ideas brillantes y ustedes las van a tener el día de mañana cuando sean profesionales de la farmacia o la bioquímica, conociendo estos conceptos básicos. Con todo lo que yo les dije, va a llegar un momento que si la forma es muy complementaria y tengo infinitas interacciones débiles, ese complejo que se forma entre el ligando y la proteína va a ser muy difícil de separar. ¿Me siguieron? Y si es muy difícil de separar, ¿qué va a pasar con la proteína? ¿Va a poder seguir siendo activa? ¿Sí o no? Si no, en las condiciones de la célula, yo no puedo separar el ligando de la proteína. No se va a poder separar. ¿La proteína es activa? No. Eso es lo que se desarrolla habitualmente en la industria farmacéutica para bloquear ciertas enzimas cuya actividad en exceso es dañino para el organismo. A ver, para los que van a hacer farmacia, esto se llama diseño de drogas por modelado molecular, para lo cual el farmacéutico tiene que estar con mucha formación científica y saber qué es. Nosotros le vamos a dar formación profesional y científica, o sea, si tenés que entender esto, estás abarcando contenidos académicos científicos. Esto es una estructura que se determina por cristalografía de rayos X y esta es el sitio activo. Entonces, lo que se hizo es, por modelado molecular, son computadoras. No piense que estaba el farmacéutico dibujando ahí la forma que tenía que tener la droga. Se diseñaron moléculas que encastren perfectamente en ese sitio activo con muchas interacciones débiles para bloquear esta enzima, que no es nada más ni nada menos que la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Es la proteasa del virus del HIV. ¿Está bien? Entonces están creando inhibidores. Es un inhibidor, exactamente. En las enzimas se llama inhibidor. En los receptores, lo vamos a ver más adelante, se llaman antagonistas o bloqueantes de receptor. Acá se llama inhibidor. Hay muchos remedios muchos fármacos, muchas drogas con actividad farmacológica que se diseñan de esta manera y se generan librerías de fármacos y luego se tienen que probar experimentalmente, obviamente. La puede diseñar una máquina, pero después tienes que hacer el experimento para ver que ese fármaco sea efectivo. ¿Está bien? Bueno, y este es el otro ejemplo, que es el de complementariedad molecular. ¿Se acuerdan que se los dije a través de estos sitios? Ese es el sitio de unión al ligando. El ligando puede ser cualquier cosa que aparezca en la circulación sanguínea. Fíjense, acá hay unos dibujitos que ejemplificarían muchos tipos de oxígeno, pero solo se van a unir al que tenga la forma complementaria. ¿Está bien? ¿Entendida la complementariedad molecular? Acá les dejo una diapo, faltan 4 o 5 diapos nada más, les dejo una diapo con los conceptos que desarrollamos, que ustedes tendrán que profundizar con el libro, viendo la clase de cada uno de esos temas.
hemos visto conceptos nuevos, creo yo, dominio y motivo, y estos son conceptos que tienen que traer ya de antes. Vamos a pasar ahora sí a cómo se regula la actividad de una proteína. Porque las proteínas yo las tengo. Algunas proteínas, yo no, todas las células, ustedes también las tienen. Todas las células del organismo tienen proteínas. Hay veces que las células sintetizan, traducen el ARN, producen la proteína, pero esa proteína, supónganse, una enzima de algo, no sé, esa fosfolipasa 2 que le mostré, no está siempre activa. Porque si estuviera siempre activa, estaría degradando constantemente algo que por ahí es perjudicial para la célula, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo hace la célula para hacer que esa proteína actúe o no actúe? Eso es regular la actividad de la proteína. Hay varias estrategias que tiene la célula. Vamos primero por las que no vamos a tocar hoy porque las van a tocar en detalle a lo largo del curso. Tenemos una regulación transcripcional, que es lo que van a ver en el teórico de regulación de la transcripción génica. O sea, yo podría impedir que la célula siga produciendo, expresando esa proteína. ¿Entienden la palabra expresar, que el gen se exprese? ¿Entienden qué significa que un gen se exprese? Es importante. Que un gen se exprese significa que yo pueda detectar en la célula el ARN que vino de la transcripción de ese gen o la proteína. ¿Está bien? Si detecto eso, quiero decir el gen se expresó. Si no, no se expresó. Entonces, yo puedo regular la expresión de la proteína, la puedo regular la traducción de la proteína, y hay una forma de regular a la proteína que es muy interesante y que es a través de la ubicación dentro de la célula. O sea, tiene que estar en el lugar adecuado para ejercer la función adecuada. Si, por ejemplo, la proteína tiene que estar unida al retículo endoplásmico, está en el citosol, no va a estar activa. Entonces es una regulación por localización celular, por compartimentalización. ¿Está bien? Y después tenemos que ver estas que vamos a ver ahora a continuación, que tenemos regulación no covalente. Fíjense que la mayor parte de lo que ustedes van a ver a lo largo de la materia de biología, y que en definitiva van a ver cómo funciona la vida, no implica uniones covalentes, son todas reacciones de encastre y desencastre, para lo cual tengo que tener a las proteínas con la forma adecuada. Entonces, la mayoría de los mecanismos de regulación son no covalentes, en general se los denomina alosterismo. Tenemos algunos mecanismos de regulación covalente que van a ser reacciones de fosforilación o defosforilación, ubictinización o deubictinización, ya lo vamos a ver, acetilación, metilación, lipidación, etcétera, etcétera. Y tenemos otra forma de regular la actividad de la proteína, que es degradando o clivando alguna parte de la proteína para transformarla de una proteína inactiva a una proteína activa. Un ejemplo que deben haber visto o les deben haber mencionado en histología son los gránulos de zimógeno que tiene el páncreas, que están formados por enzimas digestivas inactivas y que cuando alcanzan la luz del duodeno son clivadas, o sea, las cortan para que la enzima pase a ser activa. ¿Está bien? Porque si se activan dentro del páncreas, ¿qué puede ocurrir? Si son enzimas digestivas que digieren epitelio, músculo, todo. ¿Qué puede pasar si se activa esa enzima de degradación adentro de la célula del páncreas? Se degrada el páncreas y se genera una pancreatitis aguda que puede llevar a la muerte. Las pancreatitis agudas son terribles, peor, porque son muy a menudo, mucho inducido por el alcohol o drogas o algún tipo de enfermedad hereditaria, y te llevan a la muerte si no se puede resolver. Bueno, pasemos a otra cosa. Hasta acá son los tres mecanismos básicos más los que no voy a desarrollar. Alosterismo, para que se entienda, fíjense,
Acá tenemos esta proteína, la que se encuentra más cerca para los que están mirando allá del cartelito regulación. Fíjense la forma de la proteína activa. ¿La ven? Empiezo de abajo para arriba. La forma para que esta proteína una esto que es una glucosa, según el autor del dibujito, y la pueda metabolizar, tiene que tener exactamente esta forma. Esta subunidad azul de una manera y esta verde de otra manera. Ahora fíjense que cuando la proteína está en solución acuosa, ¿tiene la forma que tiene que tener? No. Entonces la posibilidad de que una glucosa existe, pero de que la metabolice es muy baja. Entonces, hay una forma de inducir, se llama inducir, que esta proteína de inactiva pase a activa. Hay sitios en la estructura tridimensional a donde se pueden unir moléculas de una manera no covalente, sino por interacciones débiles. ¿Cómo se van a poder unir? ¿Por qué mecanismo? Acabamos de ver. Complementariedad molecular, o sea, puedo tener sitios por afuera de la proteína que puedan tener, no sé, piensen en alguna forma donde tengo un lugar por donde va a cumplir la función y otras zonas irregulares por la superficie de la proteína donde pueda encastrar otra cosa, como esta cuña verde que tienen acá, que lo que va a hacer es inducir el cambio conformacional. Entonces, cuando se induce el cambio conformacional, la proteína pasa de estar inactiva a activa. Y a esto se lo llama regulación por alosterismo. El ligando alostérico es el verde, ¿sí? Acá tenemos una cosa inversa. Tengo la proteína muy activa y lo que yo quiero es que deje de actuar porque si no me va a degradar todo lo que tengo adentro de la célula. Entonces, en general son enzimas las que se regulan por este método o receptores. Entonces, lo que va a ocurrir es que la proteína va a estar inactiva y va a tener otro sitio alostérico a donde se puede unir otra sustancia que se une por complementariedad molecular y que lo que va a hacer es cambiar la forma. Al cambiar la forma deja de tener actividad. ¿Cuál es la función? Metabolizar glucosa. Ahora, esa enzima que metaboliza glucosa puede estar activa o no activa. Lo vuelvo a repetir porque se confunden. Función de actividad, ¿sí? Yo siempre se lo llevo a cualquier asunto de la vida cotidiana, ¿sí? Si vos sos, vamos a algo que espero que no pase. Si vos sos un docente, ¿cuál es la función? Impartir clase. Ahora, enseñar, impartir clases, hacer que el alumno comprenda, un montón de otras cosas, hacer de consultorio a veces, un montón de cosas, pasan por el escritorio, comprender situaciones, bueno. Esa es la función. Si hay paro, ¿cómo va a estar el docente? Inactivo. Bueno, crucemos los dedos porque no pasa. Bueno, ¿se entendió esto? Bueno, entonces ahora vamos a ver ejemplos que los van a ver a lo largo de la cursada. Esto no solo lo van a ver a lo largo de la cursada, se van a hartar de verlo. Porque esto es una vía de señalización. Que cuando la célula recibe un estímulo del exterior, se va a activar esta vía. Y no se hagan problema por entenderla. Acá tienen que entenderlo del alosterismo, porque la vamos a ver en las clases de señalización donde me van a padecer de vuelta. Miren, ¿ven la subunidad turquesa? Esa es la enzima que tiene que tener actividad. ¿Para qué tiene que tener actividad esta enzima? Para transformar ATP en esto que se llama... esto lo va a formar la adenilatociclasa. Esta enzima es una proteína quinasa. Acá dice activación de la enzima proteína quinasa. Quinasa en inglés se escribe con K. Entonces, por más que en algunos libros en castellano hasta figura proteína sinasa, siempre se la representa con PK. Es muy gracioso porque ponen proteína sinasa y después te meten la K. Este es como el ATP, es una forma universal de mencionarla, ¿sí? Entonces, cuando es una quinasa, la función que tiene esa proteína es introducir fosfatos en otra proteína.
fosforilar otra proteína, ¿está bien? Entonces, fíjense, esta proteína quinasa A, cuando está activa empieza a meter fosfatos en otras proteínas. Ahora, para que esta proteína esté activa, tiene que desprenderse de la parte roja. Esta parte roja se une, fíjense, hay una forma de encastre ahí. Bueno, no está unida por uniones covalentes, está unida por alosterismo. Y por alosterismo la está secuestrando, está impidiendo que esté activa. Pero puede llegar a ocurrir que aparezca AMP cíclico, porque se activó la adenilato ciclasa, eso lo vamos a ver después, ¿sí? El AMP cíclico va a ser un ligando que se una a estos sitios de las proteínas reguladoras, cambian la forma y liberan a la subunidad catalítica para que la subunidad catalítica actúe. ¿Se entiende? Es un ejemplo de regulación alostérica. El otro ejemplo que les voy a mencionar es el del oxígeno. El oxígeno se une al hemo por interacciones débiles, pero acá hay algo más. No solamente es una interacción alostérica. Cuando se une el primer oxígeno al grupo hemo, cambia la forma de la primera subunidad. Imagínense, se mete el oxígeno en el hemo se mueve, cambia la forma de la subunidad, y eso induce a que la otra subunidad que está al lado cambie su forma para ligar al oxígeno. ¿Se entiende? Y así sucesivamente va aumentando la afinidad de la globina, de la hemoglobina, por la cantidad de oxígenos que transporta. ¿Está bien? Entonces acá tengo una proteína de transporte de oxígeno que es hemoglobina y el alosterismo se da por la unión del oxígeno. ¿Está bien? Y además hay cooperatividad porque la primera unión induce a que la otra tenga más afinidad y así sucesivamente. Otro ejemplo, les voy a dar todos los ejemplos posibles, no muchos, para que tengan. Acá venimos al calcio. Por favor, amíguense con el calcio y sepan bien el metabolismo del calcio. Yo les dije que había unos motivos o dominios, eran motivos que se llaman EF-HAN o manos EF, que tienen una determinada forma dentro de la estructura terciaria de una proteína. Esto es toda una proteína, se llama calmodulina. Esta calmodulina tiene 1, 2, 3 y 4 dominios motivos EF. ¿Eso qué significa? Que va a unir 4 calcios. Cuando une los 4 calcios, el que va a inducir el cambio conformacional va a ser la unión del calcio, se me va a transformar de esta forma en esta forma. ¿Lo ven? La unión de los calcios a esos motivos va a inducir que cambie la forma hasta que la convierta en la calmodulina activa. La función de la calmodulina después no es unir calcio, una calmodulina uniendo calcio por la célula. La función de la calmodulina es otra que ahora vamos a ver, pero para que la calmodulina esté activa, ¿qué necesita? Unir a calcio y que el calcio induzca el cambio conformacional. ¿Cuál es la función de la calmodulina? La función de la calmodulina es regular alostéricamente a la calmodulina quinasa. Esta cosa verde que yo dibujé intenta hacer la calmodulina quinasa. Quinasa es una enzima que fosforila proteínas y que está inactiva. Cuando aumenta la concentración de calcio en el citosol, la calmodulina toma ese calcio, cambia la forma y se une a su sitio alostérico dentro de la estructura de la calmodulina quinasa. ¿Y qué va a pasar con la calmodulina quinasa? Se va a activar y va a empezar a fosforilar, entre otras cosas, a la cadena liviana de la miosina. Y cómo sigue el cuento lo vemos más adelante, ¿sí? Es toda una cadena de regulación. Empieza por la alostérica y la quinasa lo que va a hacer es fosforilar a la miosina, y la miosina, ¿a qué proceso celular está asociado? A la contracción. Entonces vamos viendo cómo simples interacciones débiles van generando función en la célula. ¿Está bien? Otro ejemplo, ¿se entendió esto? Otro ejemplo.
Esta la van a ver también al hartazgo. Hay otra proteína que se llaman proteínas G. Se las llaman proteínas G por dos motivos. Primero, porque se descubrió que unen nucleótidos de guanina. Además, porque el que las descubrió se llama Gilman, por las dos cosas. Le vino bien la guanina con el apellido. Ganó el premio Nobel por este hallazgo. Estas proteínas G unen GTP, no ATP, GTP, por eso se llaman proteínas G. ¿Ok? Bien, estas proteínas G, fíjense, cuando tienen unidos GTP, están activas. Cuando se hidroliza el GTP y pasan a tener GDP, están inactivas porque le cambia la forma. ¿Está? Bien, ahora, para que la proteína G pase de estar activa a inactiva, ¿qué tiene que ocurrir con el GTP? Tiene que perder un fosfato, muy bien. ¿Y quién hará que se pierda el fosfato? Una enzima que tenga actividad de GTPasa. Ahora, resulta ser que la proteína G en el sitio de unión a GTP tiene la actividad de GTPasa. Entonces, ante determinadas situaciones va a haber proteínas accesorias, por ejemplo, estas que están acá en azul, que es la proteína aceleradora de la GTPasa, que lo que va a hacer es unirse en un sitio alostérico a esta GTPasa y activar a la GTPasa para que lo degrade. Pero lo más importante que quiero que entiendan es que la función de estas proteínas G no es ser GTPasa. Eso le viene de adicional. La función de estas proteínas G es regular alostéricamente otras cosas. Por ejemplo, se van a cansar de ver proteínas G. Tenemos proteínas G triméricas, que las vamos a ver en señalización, y monoméricas, o sea, formada por 3 cadenas polipeptídicas o por una. Y participan en la señalización, en el tráfico vesicular, en endocitosis, en el movimiento celular de cuando la célula se mueve, en el transporte al núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas proteínas G que lo que van a hacer es regular alostéricamente otras proteínas, necesitan intercambiar GDP por GTP. ¿Está bien? Es un cambio de formas. Todo eso es una cuestión tipo efecto dominó. Va cambiando una forma, cambia la otra, hasta que hay una última proteína que se activa. ¿Se comprendió eso? Bueno, este es otro ejemplo más para que vean que se pueden activar por unión a lípidos. Estas son proteínas, miren esta que es, ¿se acuerda que vimos PKA? Bueno, esta es la proteína quinasa C, porque la descubrieron después de la PKB, vino PKA, PKB, PKC la llamaron. Que también va a tener como función fosforilar proteínas. Bien, si yo les muestro esto, de acuerdo a como el señor hizo el dibujito, que no es mío, ¿cuántos dominios dirían que tiene esa proteína? 3. Tenemos un dominio C1, un C2 y este verde. Y fíjense este dominio colita que está acá, como lo llamo yo. Podríamos tener hasta 4 dominios, porque este dominio colita es el inhibidor. Fíjense, para que esta proteína se active, primero tiene que unir calcio. ¿Qué va a tener ahí donde une calcio? Un motivo EF. Esto es para recordarme que me quedan 10 minutos. ¿Me siguen? Bien. Bueno, entonces, una vez que une un calcio, ¿qué va a pasar? Cambia la conformación y a través de ese cambio de conformación se va a unir a lípidos en la membrana. Cuando se une a lípidos en la membrana es todo alostérico. Cambia la conformación, el dominio inhibidor libera el dominio catalítico y la proteína se vuelve activa. Pasamos a la otra forma, que es la fosforilación o desfosforilación. Esto es lo mismo, solamente que lo que está implicado acá, que es una unión covalente. Entonces, puedo tener una proteína, esta verde que está acá, que está inactiva, como supónganse que esa proteína verde es esta pelotita verde que está acá, que está inactiva, viene la quinasa. Recuerdan que les acabo de decir, las quinasas fosforilan proteínas. Viene la quinasa, le pone un fosfato, al poner el fosfato, ¿qué cambió? La forma. Y al cambiar la forma se vuelve activa. Puede ocurrir lo inverso, que la tenga activa y que venga una fosfatasa
la fosfatasa, ¿qué va a hacer? Sacar el fosfato. Acuérdense, todo lo que termina en asa degrada y la vuelve inactiva. Está al revés este dibujito. ¿Se entiende esto? O sea, la fosforilación, desfosforilación también induce el cambio de forma, pero son modulaciones covalentes, ¿sí? Esto que les dibujé acá son aminoácidos polares y tienen que tener un oxidrilo, se los presento para los que no se acordaban, para que puedan ser fosforilados. Las fosforilaciones ocurren en oxidrilos. Les paso las dos diapos rápidas, yo creo que a esta altura ya van comprendiendo. Esto es lo mismo, puede haber otro tipo de modificaciones que pueden ser lipidaciones, o sea que un lípido se una a un oxidrilo o a un amino en una proteína, y eso va a permitir o que cambie la forma o que se ancle en la membrana. Ojo, hay proteínas que se activan por anclarse o meterse en una membrana. Y abajo tenemos glucosilaciones, las vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Recuerden que estas son modulaciones porque le cambian la forma al generar el enlace covalente y al cambiar la forma activan o inactivan a la proteína. Bueno, esto es simplemente para que vean, lamentablemente lo van a ver, digo lamentablemente porque tiene muchas cosas, lo van a ver casi al final de la cursada, en regulación del ciclo celular y en cáncer. Esa proteína que se llama P53 es un factor de transcripción. ¿Saben lo que hace un factor de transcripción? Activa alostéricamente, para seguir con el tema, la transcripción del ADN, ¿sí? Fíjense, todo eso que está dibujado ahí, P, U, M, todo eso, son sitios de modificación covalente de la proteína. Si se modifica covalentemente, ¿qué va a cambiar? La forma, y van a permitir que ese factor de transcripción esté más activo en su función. ¿Su función cuál es? Inducir la transcripción del ADN. Lo puedo tener más activo o inactivo. Este factor de transcripción actúa cuando tenemos daño en el ADN. Si el factor se vuelve inactivo por una mutación, probablemente la célula evolucione hacia un cáncer. Lo van a ver en detalle al final de la cursada, después de que vayan asimilando todos estos conceptos. Bueno, esta es una regulación muy exquisita, y ya con esto me queda una diapo y voy terminando. Fíjense, acá tengo, esta participa del ciclo celular, esta pelota roja. Primero tiene que ser modulada alostéricamente por una proteína que se llama ciclina. La ciclina interacciona con la CDK. CDK es quinasa. Si es quinasa, ¿qué va a hacer? Fosforilar. Dependiente de ciclina. Se une. ¿Está activa? No. Primero necesita sufrir una fosforilación. Acá tengo las dos cosas. Para que esté activa la quinasa, tiene que tener una fosforilación. Esta que introduce la Wi. Hay una enzima que se llama Wi, eso no importa, la fosforila. Pero fíjense que acá hay dos fosforilaciones. ¿Qué pasa? Hay una fosforilación que inhibe y una fosforilación que activa. ¿Por qué hace esto la célula? Qué ganas de molestarnos con todos los conceptos que tenemos que aprender. Porque este proceso es altamente peligroso para la célula si está desregulado. Porque este complejo CDK-ciclina participan de la progresión del ciclo celular y la entrada en mitosis. Entonces, la célula se tiene que asegurar que tenga un montón de CDK-ciclinas que estén listas para inducir la progresión del ciclo, pero a un determinado tiempo. Entonces, ¿qué hace? Mete el fosfato inhibidor primero y luego mete el otro fosfato, el que va a activar, el que le va a cambiar la forma. Cuando la célula recibe la señal, lo que se hace es, a través de esto, que es una fosfatasa, sacar el fosfato inhibidor y la ciclina queda activa. Ustedes fíjense, contra más pasos de regulación, ¿preguntaban algo? Contra más pasos de regulación tengo un proceso, es porque es más peligroso que se descontrole para la célula. Bueno, y finalmente la regulación por clivaje. Creo que tengo esta sola diapo. Y después tenía un proceso que si quieren se lo explico en 2 minutos, que es cómo el mal plegamiento produce una enfermedad de alta frecuencia en nuestro país también, que es la fibrosis quística. ¿Alguien tiene algún familiar con fibrosis quística?
por suerte. Bueno, fíjense, esta es una enzima. Esto pasa como los imógenos, la procaspasa. ¿Vieron los imógenos de los que le hablé? Esas enzimas están sintetizadas en el citoplasma, pero están inactivas. ¿Saben por qué están inactivas? Porque cuando esas enzimas se activan, la célula activa el programa de suicidio, o sea, se va a morir. Porque esas caspasas degradan todo, o inician el proceso de degradación de los componentes de las células. Entonces, yo la tengo que tener sintetizada, la proteína, pero la tengo que tener inactiva, ¿sí? Entonces, cuando la célula recibe una señal de muerte, lo que va a ocurrir es que se va a activar una serie de mecanismos celulares que van a activar una enzima que van a hacer que se clive. Clivar es cortar a la proteína en determinadas uniones peptídicas. Se clive acá y acá. Fíjense que tengo 3 dominios, uno verde clarito, otro verde y otro verde más intenso. Estos 2 aminoterminales son descartados y se forma la caspasa biológicamente activa que va a llevar a la muerte celular. ¿Está bien? El otro ejemplo es la insulina, que se produce como proinsulina, ¿sí? Que se estabiliza con puentes disulfuro y antes de ser liberada a circulación, muy poco tiempo antes, a través del clivaje de esta zona gris, se transforma en el péptido de insulina metabólicamente activo para la regulación sanguínea de la captación de glucosa. Bueno, esto era lo de la enfermedad de fibrosis quística que les quería comentar, que es una enfermedad altamente frecuente en nuestro país. Hay 1 cada 2.000 nacidos que tiene esta enfermedad. 1 cada 2.000 es muy alto. Ustedes, ¿alguno tiene un bebé? Pregunto porque hay veces, yo tenía hijos cuando terminé de estudiar. Bueno, si conocen a alguien que tenga un bebé, no me digan que no conocen a nadie. Ustedes son los que no van a tener bebés, de acuerdo a la encuesta que ven. No se olviden de pasarme la hoja con los nombres. ¿Por qué digo esto? Porque yo vengo haciendo encuestas a mis ayudantes y les digo, ¿vas a tener hijos? No. ¿Vas a tener hijos? No. Bueno, este es el fin de la raza humana, les digo, la generación de... Bueno, pero ustedes deben conocer a generación anterior que tuvo bebés. Si los van a ver al hospital al bebé, van a ver que en el taloncito al segundo día tiene un pinchazo, o le ponen una curita. ¿Eso cómo se llama? Se llama screening metabólico. Ahí lo que se busca son enfermedades hereditarias que se generan, marcadores, perdón, de enfermedades hereditarias que se generan por mutación en el ADN. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito. Por ejemplo, la fenilcetonuria, que es una alteración en el metabolismo de la fenilalanina. Por ejemplo, fibrosis quística. El hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria se tratan, porque si no se tratan, puede generar en un caso oligofrenia, en el caso de la fenilcetonuria, y en el caso del hipotiroidismo, ustedes saben que la hormona tiroidea, ¿alguno es hipotiroideo? Yo soy hipotiroideo. Hay una endemia de hipotiroidismo. Entre las mujeres, sobre todo, es una enfermedad que se manifiesta más en las mujeres. La hormona tiroidea regula el metabolismo, el crecimiento, el peso corporal, bueno, un montón de cosas, lamentablemente para mí. Entonces, pero es fácil porque tomás la hormona exógenamente. Bueno, lo que les quería contar, que esta proteína que la van a ver después de la clase que yo les dé de estructura de membrana, van a tener transporte y van a ver estos transportadores que son de tipo ABC. Yo lo que les quería comentar es que como consecuencia de una sola mutación, miren lo que les digo, una sola mutación en el ADN, se va a producir, ven acá que dice delta F508, como consecuencia de una sola base, cambia un aminoácido, que es la fenilalanina, que está en el 508 de toda la cadena polipeptídica. Como consecuencia de ello, deja de funcionar el canal. Esto es un canal de cloruros, saca cloruros al exterior. Como consecuencia de ello se produce la enfermedad, o sea, hay una mutación, hay un mal plegamiento, o sea, no hace falta mucha mutación, una sola base. Cambia la conformación de la proteína y, bueno, se pliega mal,
se genera esta enfermedad que impide la salida de cloruros. ¿Dónde me afecta? Los chicos, hoy la esperanza de vida es de 40 años. Cuando yo estudié esta enfermedad hace 20 años, la esperanza de vida era 25 años. O sea, se va evolucionando. Lamentablemente, es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que los dos padres tienen que tener el gen mutado, ¿sí? Para que se exprese, porque si no sería dominante con un solo alelo. Bien, sigo una herencia mendeliana esta. Y lo otro que les quería comentar es que se da en general, ahora voy a preguntar si van desesperados, ¿algunos descendientes italianos? Bueno, ¿por qué digo esto? ¿No? Italianos o de Mediterráneo. Porque se da mucho en descendientes de italianos, descendientes de personas que vienen de Israel, donde hubo muchos casamientos entre primos, primas, parientes. ¿Por qué? Porque las mutaciones vienen de los familiares, entonces es más fácil que se dé la enfermedad. Bueno, y hay una cosa que les quiero mostrar. Fíjense que acá no tengo proteína. Este es el canal que está en la superficie. Acá no hay directamente. Si no hay, no funciona. Son los casos más graves de la enfermedad. ¿A qué me afecta? ¿Saben a qué me afecta? A la respiración. Los chicos se mueren porque no pueden respirar, o las personas. ¿Por qué? Porque al no poder excretar cloruro, no van a excretar sodio, no van a tener flujo de agua, y cuando se les acumulan mocos, en esos mocos se acumulan bacterias y en general se mueren por enfermedades pulmonares, ¿sí? También van a tener pocas enzimas en el tracto digestivo, pero eso es fácil de solucionar porque se toma el complejo de enzimas. Pero el problema pulmonar no se puede resolver. A no ser, como van a ver a lo mejor en la clase de la doctora Damiano, que es de transporte, alguna terapia génica que se está intentando en la actualidad. Lo que quiero mostrarles es acá, conociendo el defecto celular, les muestro estos dos casos. Hay el defecto celular, en uno sobre todo, es la localización del transportador. ¿Vieron que les dije la regulación? Que puede ser por localización. Bueno, en uno de esos, que no viene ahora el caso, ahí les dejo la cita, en el otro si lo quieren ver, la cita de donde saqué estas figuras. Nosotros sacamos el contenido, los conceptos, no del libro solamente, sino de publicaciones científicas. Entonces, esto es de una que se llama farmacéutica, se llama la revista, imagínense, ¿no?, que hace a nuestra profesión. Conociendo cuál fue el defecto, recuerden la primera clase, si yo conozco bien cómo funciona la célula y veo dónde está afectada la célula, puedo tratar de reparar eso que la célula tiene afectado para curar la enfermedad, desarrollar una estrategia terapéutica o diagnóstica. Bueno, sobre todo donde dice Ivacaflor es un compuesto que desarrollaron las farmacéuticas para tratar de solucionar el problema de ubicación del transportador, porque se quedaba en el aparato de Golgi, ¿sí?, entre el retículo endoplásmico y Golgi, y no llegaba nunca a la superficie del transportador. Gracias a este compuesto, estudiando bien qué era lo que estaba ocurriendo en la enfermedad, se le puede administrar a ese tipo de chicos con fibrosis quística la Ivacaflor, y la Ivacaflor hace que el transportador llegue a la superficie, entonces se mejora la sobrevida de los pacientes. Bueno, me parece que no tengo nada más con qué torturarlos. Acá tienen un resumen de todo. ¿Cómo se estudian las proteínas? Lo vamos a ver en el taller 2. ¿Sí? Quédense con esto. No vamos a ver todos los métodos porque no nos compete. Simplemente vamos a ver los métodos que necesitamos para estudiar a las proteínas en una célula. Nada más.